Hablamos ahora de educación y en concreto pues de las malas notas que ha sacado Asturias en lo que tiene que ver con inversión educativa a raíz pues de un informe sobre nuestro sistema educativo español desde 2009 hasta 2025. Vamos a abordar esta y otras cuestiones en materia educativa con el sindicato CESIF. Nos acompaña su responsable en materia educativa, Jorge Caro, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Pues muy bien, defraudados por algo que sabíamos desde hace tiempo, pero que bueno, no deja de ser siempre una nota discordante cuando lo ves negro sobre blanco. Claro, o sea, suspendemos claramente, vamos, no es que no es que digamos que nos hemos quedado ahí, no es que suspendemos. No, evidentemente en el estudio que ha sacado a la luz pública ayer CESIF a nivel nacional, Asturias es una de las comunidades que suspende y además suspende por goleada. Baste un ejemplo claro, que es que en Asturias ahora mismo la consejería o el gobierno del señor Barbón están invirtiendo un 10% menos de lo que se invertía en 2009. Para poner un ejemplo que los oyentes puedan entender con claridad. En 2009 un café valía entre 90 céntimos y 1 euro. Pues a día de hoy es como si la Consejería de Educación nos quisiera hacer creer a todos que los cafés siguen valiendo 90 céntimos. Que la gente baje al bar al lado de su casa, pida un café y pregunte cuánto cuesta, y así verá cuál es la inversión real que se está haciendo en los colegios. Uh-huh. ¿Y a qué achacáis vosotros que se haya dejado de invertir tanto desde es que estamos hablando del 2009? Claro, estamos hablando de hace muchos años. Evidentemente, en el 2008-2009 todos sabemos que hubo una gran crisis económica, hubo recortes, pero es que desde 2009 hasta 2025 han pasado muchos años y hemos tenido dos gobiernos con muchos años en el gobierno nacional de signo distinto y la inversión en educación no ha mejorado a nivel nacional. Pero es que además en Asturias la inversión de todos estos últimos años, tal y como se vio el año pasado y se lo dijimos repetidamente a la anterior consejera, a esta y al gobierno autonómico, la inversión en Asturias se ha caído muchísimo. Y esto es única y exclusivamente un tema de voluntad política. En Asturias no se quiere invertir en educación, no se está gastando en educación. Entonces, cuando a día de hoy decimos que la Consejería de Educación invierte un 10% menos de lo que invertía en 2009, eso quiere decir como si cogiéramos los colegios de 2009 con las necesidades de hace 17 años o 16 años y les quitásemos un 10% de todos los recursos que tenían de aquella. Ajá. Cuando el nivel de necesidades ha aumentado en un porcentaje absolutamente exponencial, cuando las necesidades de los niños han aumentado de manera totalmente exponencial, cuando el coste de ir a tomarse un café al bar se ha duplicado, y resulta que el salario de los maestros, pues poco más o menos, sigue como estábamos. Entonces, todos estos recursos, al final, nos traen a que la voluntad política en Asturias, de manera reiterada, está claro que es la de no invertir en educación. Salimos, hacemos campañas publicitarias, hacemos prensa, fotitas con los fondos europeos, pero el gobierno asturiano no invierte en educación. Y la consejera de Educación tampoco, está claro. Claro. Y eso que hemos visto recientemente a la consejera de Educación en un medio de comunicación, hemos podido leer pues muchas cuestiones que distan un poco de lo que estamos hablando ahora, ¿no, Jorge? Bueno, evidentemente parece que la consejera no vive en el mundo real. Da la impresión de que cuando una persona nueva llega a la consejería, lo mismo le ocurrió a la anterior consejera, la consejería es como un búnker donde no llega la información del mundo y la consejera está claro con esa entrevista que ha dado este fin de semana que vive fuera de la realidad del mundo y de los centros educativos. Estamos hablando de centros educativos donde, para que nos demos cuenta cómo es la situación, de la misma manera que hace un par de meses avisamos en una campaña de las agresiones que se estaban produciendo semanalmente en centros educativos, ahora tenemos que hablar también de ansiedad, de bajas por estrés o incluso de ataques de ansiedad en los propios centros educativos. Nos están llamando los compañeros que cada día se enfrentan a situaciones en las cuales la consejería no hace absolutamente nada, tanto si es un problema con algún tipo de familias, como problemas de otro estilo, o incluso problemas que crea la propia consejería, porque la propia consejería a día de hoy parece ser
que está más dedicada a crear problemas en muchos casos que a solucionarlos, y donde estamos viendo donde las bajas por ansiedad, las bajas por estrés, incluso, como decía antes, los problemas de ataques de ansiedad en el propio centro de trabajo empieza a ser una pauta que se repite. Y esto evidentemente es porque las condiciones a las que se ven sometidas las maestras o los maestros y los compañeros de la secundaria se repiten y han llegado ya a un límite que ha sobrepasado todo. Como los recursos no llegan muchas veces ni siquiera para los mínimos, pues al final se producen este tipo de situaciones. Madre mía. Pues menudo panorama que tenemos. Pues tenemos un panorama como el que teníamos, porque el pacto de la foto, como dijimos nosotros, que CESIF, quiero decir una vez más públicamente que nosotros no lo firmamos porque dijimos que no servía para nada, se está demostrando que ni ha llegado ni va a llegar. La consejería, por ejemplo, hace unos meses nos intentó engañar con la subida salarial, en la cual luego por decreto autonómico resulta que la subida salarial no era la prometida y nos quisieron contar que era un error en cifras. Llevamos 4 meses sin cobrar lo prometido por error, pero además de eso, es que todavía en esa entrevista que comentabas del fin de semana, la propia consejera de Educación ha salido diciendo ya que bueno, que esto es un pacto que a lo mejor los resultados se verán en 10 años. Señora, es que a día de hoy un maestro que lleve 10, 12 años trabajando en Asturias ha perdido 45.000, 50.000 euros con respecto a un cántabro o 100.000 euros en 10 años trabajado con respecto a un vasco o un navarro. Es que eso es un piso. Es que yo con ese dinero tenía mi hipoteca pagada. Y me dicen que quizá a futuro ya veremos si algún día... Yo sabía que había gente que era religiosa, pero no sabía que estaban dentro de las instituciones. Ajá, ya. Madre mía, vaya cómo está el panorama, Jorge. Pues bueno, pues nada, seguiremos hablando de educación, seguiremos pues denunciando estas y otras cuestiones porque al final es algo que nos atañe a todos. Pues lamentablemente sí. Nosotros lo que esperamos es que dentro de la Consejería de Educación, y lamentablemente parece ser que esto es un patrón que se vuelve a repetir, haya alguien que encuentre una línea razonable y se plantee que necesita cambios, porque, repito, esto ya lo hemos visto y, hombre, si tienen que volverse a producir situaciones como lo que pasó hace un año para que alguien se plantee que no están haciendo las cosas bien, pues sería realmente preocupante y, evidentemente, es algo que excede única y exclusivamente a la Consejería de Educación. Así que esperamos que alguien escuche y alguien empiece a rectificar y empiece a rectificar pronto. Bueno, pues esperemos que así sea. Jorge, te agradezco mucho que lo hayas compartido con todos nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Venga, un abrazo, buen día. Un saludo.